Feijóo ha vuelto a soltar otro de esos titulares que en su cabeza seguramente tienen mucho sentido, todo el sentido del mundo, pero que cuando lo pone en palabras y lo dice en voz alta, hombre, pues suena bastante ridículo. Y es que el tipo ha soltado lo siguiente. Feijóo acusa a Sánchez de copar el poder y conducir a España a su peor deriva en 45 años. Su peor deriva en 45 años. Ahora lo comentamos todo, pero claro, es curioso si al mismo tiempo comparamos con otro titular de estos días, y es que el juez ha llamado a declarar como investigada a toda la cúpula policial de Mariano Rajoy por la guerra sucia contra Podemos. Que me quede algo claro. No era el señor Pedro Sánchez el que venía aquí a copar el poder y a conducir a España a su peor deriva, mientras nos enteramos que estáis siendo todos investigados. Bueno, por supuesto, Rajoy y la cúpula del PP también van a declarar como testigos, mientras estáis todos investigados en vuestro partido por cuando teníais el poder. No hace demasiado tiempo, hace 6 años. Parece que a algunos ya se os ha olvidado que os parece la prehistoria, pero hace 6 años. Y utilizabais todas las instituciones de todos los españoles para atacar a aquellos adversarios políticos que más temíais. Y les montabais causas. Y les perseguíais. Y ahora tenéis que ir a declarar frente a un juez por lo que hicisteis en ese momento. ¿Eso no te parece, no sé, una deriva, una mala deriva de España en los últimos 45 años? Que también es curiosa la elección del tiempo. 45 años, entiendo, desde 1970 y... ¿cuánto? 79, ¿no? No ha pasado nada más grave que lo actual. Es decir, nada más grave que Pedro Sánchez volviese a ganar las elecciones o conseguir por lo menos una mayoría suficiente como para poder volver a gobernar. Porque recordemos que aunque aquí esté Feijóo volviendo a decir que Sánchez está copando el poder, hombre, pues ustedes me dirán, pero es que copar el poder también se podría traducir como algo constitucional, como conseguir mayoría de votos en el Congreso de los Diputados para ser presidente, que por cierto, Alberto Núñez Feijóo, es algo que tú no lograste. Y no porque no lo intentases, porque se presentó el señor Feijóo a la investidura, lo recordamos todos perfectamente, vaya si lo recordamos. Él lo debe recordar cada día, cuando se despierta y dice, maldita sea, Sánchez está copando el poder, que no, que tú te presentaste y ¿qué pasó? Pues lo mismo que te pasa ahora, que solamente te apoya Vox, que solamente te apoya la extrema derecha. Estos que, por cierto, ayer dijeron que iban a denunciar a un humorista por hacer bromas sobre ellos y le pedían 2 años de cárcel. Cuidado con esta gente que repite tanto que defiende la libertad de expresión, porque después ya sabéis cómo actúan. Pero tu problema fue ese, no que Sánchez cope el poder y estas tonterías que sueltan, sino que básicamente no conseguiste suficientes votos y por lo tanto ahora dices este tipo de tonterías. Vamos a leerlo y vamos a ver también ahora en profundidad de qué trata esto. ¿Por qué van a llamar a declarar a la cúpula policial de Rajoy por la guerra sucia contra Podemos? Y bueno, también pues vamos a ver concretamente las cosas que hicieron y cómo llegaron a mandar policía a Nueva York para hablar con un exministro de Chávez ofreciéndole dinero para que viniese aquí a declarar contra Pablo Iglesias diciendo cosas falsas. También cómo se espió con Kitchen al propio tesorero del Partido Popular. Y claro, si ellos pretenden hablar de persecuciones y del peor momento de España, bueno, pues no os preocupéis porque tenemos de sobra momentos para hablar. Que por cierto, se han reunido también para hablar el señor Mariano Rajoy, es decir, el artífice, la punta de lanza, el que mandaba en ese momento mientras todo esto estaba ocurriendo, que no hace tanto tiempo que se le hizo una moción de censura a este tipo, narices. ¿Con quién? Con Felipe González, que podríamos situarlo como uno de los resentidos números 1 de la política de este país actualmente, que es un tipo, bueno, pues que está todo el día de plató en plató, de entrevista en entrevista, lloriqueando por las esquinas, diciendo maldita sea este gobierno, prácticamente es socialcomunista, se rompe España, con los indultos anda que no dio, con la amnistía anda que no dio, y ahora cada vez que tiene la oportunidad y un micrófono delante, pues básicamente se pone debajo de aquellos que jamás le van a votar para que digan, no, este sí que es un buen presidente socialista. Dicen todos aquellos que jamás votaron ni al socialismo ni a la izquierda en este país. Fantástico. El señor Felipe González está consiguiendo que le quieran todos aquellos que nunca le quisieron antes. Fantástico. Vamos a Alberto Núñez Feijóo soltando tonterías como es habitual, pero que aquí también, como es habitual, como es costumbre, ya costumbre de este canal, amigos y amigas, vamos a leerlo y a desmontarlo. Y enseguida vemos también el intercambio de opiniones que ha habido entre dos personas, bueno, pues que no entienden que su tiempo, por fortuna, para los españoles, ya pasó. Pero vamos primero con Alberto Núñez Feijóo, que resulta que ha intervenido este viernes en unas jornadas de Foro La Toja. Creo que es el mismo foro en el que ha estado el señor Felipe González con Mariano Rajoy. Y resulta que ha dicho
que ha abordado dos claves. Primero, la deriva nacional, que asegura que ejecuta el gobierno central de Pedro Sánchez, y en contrarresto a las políticas de vivienda estatales ha avanzado que este mes de octubre presentará su plan integral de vivienda, del que los populares ya han adelantado algunos matices. Atención con el plan estructural de vivienda, a saber, plan integral de vivienda, a ver qué es lo que presentan. Miedito me da. Feijóo ha arrancado hablando de una polarización artificial para la que se está copando el poder y necesita destruir puentes y levantar muros. El gobernante, lo dice que necesitó ¿cuánto tiempo? 2 años para renovar el Consejo General del Poder Judicial, él estando al frente del PP, y el PP casi 6 años de estar caducado el Consejo General del Poder Judicial, o no ser capaces ni de pactar, el reparto de menores migrantes que hay en Canarias y Ceuta, que se lo están pidiendo desesperadamente, que por favor se reforme la ley de inmigración, pero no hacen ni maldito caso. Pero resulta que es el Ejecutivo, que es el gobierno de Pedro Sánchez, que está copando el poder y no quiere llegar a ningún acuerdo y está levantando muros, por supuesto. El gobernante, hombre, también os digo, frente a gente como Santiago Abascal es normal levantar un muro. Lo incomprensible es que no lo levante también el Partido Popular, que se supone que es derecha moderada, como en Europa, que hacen eso que se llama cordones sanitarios. Bueno, pues en este caso no les apetece, por lo que sea. Los muros son malísimos en este caso. El gobernante, que quiere controlar todos los contrapesos del poder, tiene miedo a los ciudadanos libres. La historia y presente demuestran que el atractivo de la democracia liberal es demasiado fuerte como para ser sofocado para el autócrata, que tiene vocación de serlo. Es decir, llamando autócrata a Pedro Sánchez no es la primera vez. En el Congreso le llegó a comparar con Franco, el líder de un partido fundado por un ministro de Franco, comparando al líder del Partido Socialista con Franco. Es tremendo. Haciendo así balance del estado democrático en el que se encuentra nuestro país, el principal líder de la oposición al Ejecutivo Central ha abogado por cultivarla para sumarse a afrontar los retos, bla, 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 y después dice: en estos términos ha señalado que la sociedad no es ajena a esta serie de fenómenos debido a que la deriva nacional es la peor en los últimos 45 años. En cualquier decisión se supedita el interés nacional al personal de un solo hombre. Las cuestiones de Estado se apartan, ¿no? Más bien lo que hacéis es apartaros vosotros, porque nos hemos escuchado una sola medida en cuestiones de migración, que no sean sacar a los barcos de guerra para disparar a cayucos, no sé, en cuestiones de vivienda, que ahora decís que vais a decir algo, a ver si es verdad, en cuestiones de salario, pero oye, eso sí, durante los últimos meses os hemos escuchado prácticamente cada día unas cuantas veces hablar de autocracia, dictadura, socialcomunismo, Venezuela, Begoña Gómez y España se rompe. Es decir, los clásicos, cutres, pero clásicos, de una derecha española, pues sí, demasiadas ideas. Pero no, resulta que esto es culpa del malvado Pedro Sánchez y en su lamentable y desastrosa deriva, en la que solamente se preocupa por un solo hombre. Que sí, fantástico. Bueno, después dicen que Feijóo presentará su modelo de vivienda este mes, que bueno, pues lo comentaremos aquí, pero seguramente va a ser para alucinar. Y concretamente, me gustaría comentar, y sobre todo relacionándolo con esto que vamos a ver ahora, de la cúpula policial que está siendo investigada, la cúpula policial de Rajoy, en la que decía aquí el señor Feijóo que lo mejor de nuestro país es el atractivo de la democracia liberal y que el gobernante, que quiere controlar todos los contrapesos del poder, tiene miedo a ciudadanos libres. Bueno, pues decidme qué es un contrapeso, sino qué es mejor contrapeso que la posibilidad de que haya distintos partidos políticos que hagan política de manera libre en tu país, pero que cuando te aparece un partido que te incomoda, tú utilices todos los recursos, no de tu partido particular, sino del Estado, es decir, la policía, a través del Ministerio de Interior, para ir contra ese partido. Aquí lo explicaba el otro día en 59 segundos en Televisión Española Pablo Iglesias. Atención. Hay una cosa que yo confieso. En aquella época yo pensaba que nuestros rivales iban a ser gente como Celia. Lo que no como Celia Villalobos, que está ahí delante en el debate. Que nuestros rivales iban a ser la cúpula policial de Fernández Díaz, jueces como García Castellón. Claro, pues es que es eso. Yo pensaba que si te presentas a unas elecciones, si haces política, pues te enfrentarás con otros políticos y en la disputa de ideas, pues al final conseguirás algo, pero no. Lo que fue al final fue que había jueces que estaban en contra, que hacían guerra sucia, había policía mandada por políticos, concretamente por Mariano Rajoy. ¿Y esto dónde lo marcaría? Me pregunto yo. Y os pregunto a vosotros. El señor Feijóo hablando de controlar los contrapesos del poder y el atractivo de la democracia liberal. Democracia liberal es utilizar a la cúpula policial de tu país cuando estás dentro de un gobierno para atacar a rivales políticos de esta manera. Hombre, de verdad, es que te tienes que reír. Vamos a recordar lo que pasó en aquel momento, montando aquel operativo que envió un policía a Nueva York para quedar con un exministro de Chávez para intentar empurar a los de Podemos. Mucha atención. Los agentes de la Policía Nacional viajaron a la Gran Manzana de Nueva York
Su cometido: recabar información sobre la presunta financiación ilegal de Podemos por parte del gobierno venezolano de Hugo Chávez. Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, me cago en la madre, mejor para todos. Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, me cago en la mar, mejor para todos. Esto lo comparte, por cierto, Julián Macías Tobar. Creo que esto es un reportaje de Público. Para todos. Su interlocutor, Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. Yo hablo con el ministro de Interior español y el ministro de Interior español habló con el presidente español. Es 12 de abril de 2010. Esto es una maldita locura. He hablado con el ministro habla con el presidente. Faltan poco más de 2 meses para unas elecciones en las que Podemos pisa fuerte. Es que solo es para poderlo introducir en el tracto jurídico, en el ordenamiento jurídico español, es decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad, una nueva vida o la que ustedes tienen y los protejamos. Eso es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos. Ya buscará la forma, hablando con quien tenga que hablar, con Martín, con la DEA, con el FBI o con los rusos, pues, que también ellos nos deben algunas. Es una auténtica barbaridad esto. Feijóo, vuélvenos a decir lo de la democracia liberal, porque esto era tu partido. Y no como dicen, no, el franquismo, claro, como hace tanto tiempo de aquello, no nos acordamos de que el fundador de nuestro partido fue ministro de Franco, etc. Pero esto es que no hace tanto tiempo. Es que esto ni siquiera puedes utilizar la excusa de, bueno, de hecho la utilizan, también dicen, bueno, eso fue hace 10 años. Dicen, bueno, eso, igual que lo de haber pagado su sede con dinero en B, con dinero negro. Eso de haber pagado la reforma de Génova 13 con dinero en negro, que por cierto, Pablo Casado dijo que la iban a vender, que se iban a mudar. Y cuando se lo cargaron por decir alguna verdad sobre Ayuso y vino Feijóo, se les olvidó esa promesa y ahí siguen, en una sede pagada con dinero en negro. Entonces, pues es lo de siempre, pero claro, ahora lo justifican diciendo, no, eso fue decisión de otros que hace mucho tiempo, ahora todo esto es distinto. Pero por favor, ¿por qué nos intentan tomar el pelo? ¿Por qué nos tratan como si fuésemos gente sin ningún tipo de memoria? Bueno, pues resulta que todo esto tiene consecuencias. Lo que pasa es que esto es lo malo, tiene consecuencias muy tarde. Entonces tiene consecuencias cuando pues este señor, Mariano Rajoy, pues ya está fuera del gobierno y esta gente ya no mandan, entonces ya no tiene consecuencias porque esa gente ya tampoco está dentro de la dirección del Partido Popular. Pero dice así, lo escribe Alberto Pozas en el diario.es. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha puesto en marcha la investigación sobre la guerra sucia que la Policía Nacional desató supuestamente contra Podemos durante el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Y básicamente en qué consistía esto? Pues el objetivo principal, según la querella que instruye Pedraz, era su posterior filtración a los medios de comunicación, es decir, generación de noticias falsas para su posterior filtración a medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las fuentes policiales. Claro, porque decían, no, esto nos lo dicen fuentes policiales. Claro, lo que pasa es que las fuentes policiales habían sido condicionadas por el gobierno de Mariano Rajoy para que dijesen eso. Y finalmente desprestigiar ante la opinión pública al partido que entonces dirigía Pablo Iglesias, así como atentar de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos. Las consecuencias de esta actividad policial ilegal contra el partido, explicaba la querella, puede encontrarse en las portadas de 8 actuaciones diferentes, desde la investigación al líder Pablo Iglesias en el informe PISA, hasta la filtración de un documento falsario de una cuenta a su nombre en el Euro-Pacific Bank Limited o la publicación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados, es decir, literalmente mintiendo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que el otro día también lo comentamos en un vídeo ayer, os animo a que lo veáis porque ahí lo comento más profundamente. Pues resulta que el Tribunal Supremo, ha enmarcado dentro de la libertad de expresión que Eduardo Inda acusara a Pablo Iglesias y a Podemos de recibir dinero de Venezuela y de Irán. Es decir, directamente y literalmente en 2021, aunque lo lleva diciendo muchos años, dijo en televisión, una vez más, que Podemos era un partido antidemocrático, que era, ¿qué más? Que cometía atrocidades antidemocráticas, que estaba financiado por dictaduras. ¿Y qué pasa? Pues que resulta que básicamente el Tribunal Supremo dice, no, esto está emparado en la libertad de expresión porque lo dijo estando en televisión y puede haber alguna cosa que nos recuerde algo que es cierto. Así de cutre, así de literal. Primero, si cualquier cosa que dices en televisión entonces puedes mentir si lo dices en televisión, porque claro, está dentro de un contexto televisivo. Y después resulta que hay alguna cosa que puede ser cierta, ¿como qué, concretamente? Y te dicen, no, porque había algunos de Podemos que habían trabajado en Venezuela antes. Digo, ¿y a mí qué me cuentas? O sea, si era una empresa privada la que trabajaba en Venezuela y no hay manera de demostrar que hubiese dinero que fuese de Venezuela a Podemos, entonces ¿cómo dices que forma parte de tu libertad de expresión porque no se puede demostrar? Bueno, y mientras tanto, pues tenemos a gente como el novio Ayuso, ¿no? Pues mandándome requerimientos para que borre vídeos. Porque lo mío no es libertad de expresión, que es literalmente leer información publicada y comentar información publicada y contrastada. Sin embargo,
Este señor, el señor Eduardo Inda, puede mentir, puede además sacar informes que hacía la policía, esta mal llamada patriótica, que se inventaba literalmente las cosas para perjudicar a Podemos. Ya habéis escuchado aquí el vídeo en el que literalmente están diciendo: tú solamente tienes que decir esto a ver si no llegan los de Podemos al poder, tal. Y tú simplemente replicas eso, mientes literalmente en televisiones, se te pilla mintiendo y resulta que al final es libertad de expresión, ¿no? Bueno, en fin. Pues mientras todo esto ocurría, al mismo tiempo, pues evidentemente tenían problemas con el asunto de Bárcenas. Y es que Bárcenas, bueno, pues se filtraron los papeles de Bárcenas, aparecía M. Rajoy, que todavía estamos un poco, no sé, intranquilos. No sabréis vosotros quién es M. Rajoy. Y entonces ahora resulta que también han llamado a declarar delante del juez a Rajoy y a toda la cúpula del PP de aquel momento, de su gobierno, para declarar por el caso Kitchen. Que, por cierto, acordaos de que según lo que se comentó en una comisión de investigación de unos de los policías que tenían que seguir al señor Bárcenas, contaban que ellos se dedicaban a seguir a presuntos o a posibles lobos solitarios yihadistas. Y que lo sacaron de allí para básicamente seguir al extesorero Bárcenas, es decir, quitándole esfuerzos a seguir a lobos solitarios para básicamente seguir al extesorero del Partido Popular, no fuese ese que cantase. ¿Eso es de verdad una democracia liberal para el señor Feijóo? ¿Eso de verdad le hace pensar que el momento actual en el que estamos es mucho peor que lo que haya ocurrido en cualquier momento de los últimos 45 años, entre los que, por cierto, les hicieron un par de referéndums de autodeterminación? En Cataluña, que después dicen España se rompe, bueno, pues cuanto más cerca ha estado de romperse España, si es que estuvo cerca en algún momento, es cuando gobernaba esta gente, precisamente. Pero en fin, como lo prometido es deuda, vamos a terminar viendo este breve momento de diálogo entre el señor Felipe González y Mariano Rajoy. El Mariano Rajoy, efectivamente, el artífice de todas estas cosas que hemos visto antes. La Constitución del 78, es la primera vez que lo digo en público, hay que resetearla, que es una palabra de moda, pero reformándola con acuerdos básicos. El día que el Frankenstein se instaló en España, empezaron los problemas. El bipartidismo volverá, pero se ejercerá. Esto me parece tremendo. O sea, después de todo lo que hemos leído, de lo que hizo su gobierno entonces, dice que el problema empieza cuando viene el Frankenstein, refiriéndose a este gobierno actual que necesita apoyos de muchos partidos distintos. Bueno, lo que se conoce como democracia parlamentaria, supongo que no le gustará tanto, pero dice que los problemas vienen entonces. Claro, los problemas no vienen cuando utilizabais activos policiales que seguían a lobos solitarios para perseguir a vuestro propio tesorero. O tampoco cuando utilizabais las instituciones de todos y la policía de todos para generar informes falsos y prometer dinero y seguridad a exministros de Chávez para construir casos falsos contra partidos políticos legítimos y legales. No. Todo se rompió casualmente cuando dejasteis de gobernar vosotros, ¿no? Es que te tienes que reír. Como tal bipartidismo, porque tenemos un bipartidismo de resultados, para que luego pues cada uno haga lo que estime oportuno y conveniente. Y Antón Costa pues se lo miraba. Jesús, ¿qué significa resetear? ¿Qué crees que quiere decir? Hay que resetear la Constitución. Resetear la Constitución. Bueno, léxicamente resetear es rehacer todo el programa, ¿no? Partir de cero y reorganizar todo el asunto, por decirlo así, pero manteniendo, digamos, el sistema, ¿no? Eso informáticamente entiendo, no soy experto, pero entiendo que es más o menos esto. Bueno, ojalá lo hubiera reflexionado antes Felipe González y también Rajoy, ¿no? En el sentido que Rajoy lo matiza, porque hace tantos años que es evidente y cualquier jurista constitucional y cualquier ciudadano que se tome la molestia de ver qué adaptación tiene la Constitución del 78 a la realidad de hoy, pues sabe que hacen falta reformas, ¿no? Y que si no se han hecho, entre otras cosas, es por los propios mecanismos tan exigentes que tiene la propia Constitución para ser reformada, ¿no? Pero dicho esto, surge un debate que es fundamental, que es qué modelo. Es decir, cuando se dice no, pero la integridad territorial... ¿Qué cambia? Bueno, yo creo que la integridad territorial nadie la pone en duda, pero no es lo mismo un Estado federal o un Estado plurinacional que un Estado no sé qué. Y sobre todo, aparte de lo nominal, decir, bueno, ¿qué país quiere usted o qué concepto de país tiene? Si es más centralista, más diverso, más plural o no. Esto es lo que hay que abordar de fondo, ¿no? Y luego, por último, cuando Rajoy dice que toda la culpa viene del primer gobierno Frankenstein, no es verdad. Los momentos más duros y más difíciles en este país, provocados por una crisis constitucional, que fue la del 17 en Cataluña, vienen con un gobierno del PP.
Está bien que se recuerde eso, porque vaya desfachatez que Rajoy se atreve a decir eso. En fin, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría leeros en los comentarios a ver qué opináis sobre el señor Feijóo diciendo que es el peor momento de los últimos 45 años y después reivindicando el atractivo de la democracia laboral y de los liberal y los contrapesos para los ciudadanos libres. Bueno, me gustaría que me explicase concretamente Feijóo qué ve de libertad en todo lo que hemos visto ahora, en todo lo que hizo Mariano Rajoy, la cúpula policial, etcétera, etcétera. Y también leeros a vosotros a ver si pensáis como yo en este asunto. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.